Íñigo Martínez se convierte en el primer fichaje del Fútbol Club Barcelona de la temporada 2023-2024. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos aquí al Estadi Johan. En esta ocasión me junto con mis queridos Javier Ferrus y Ander Cotorro para hablar del fichaje de Íñigo Martínez por el Fútbol Club Barcelona. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de hablar de un fichaje que se llevaba hablando desde hace tiempo y ya por fin que ha acabado la temporada, pues ya parece que se va a hacer. Y Ander Cotorro, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Tu primera vez en el Estadi, quería preguntarte a la audiencia que tenemos, que no es muy alta y es un tanto disfuncional, explícales un poquito dónde se te puede encontrar. Bueno, yo básicamente trabajo en el periódico Marca, cubriendo la actualidad del Athletic y también pues ando en el canal de Gerard Romero en Gigantes, pues haciendo tertulias sobre el Barça. Así que tengo un poco la doble vertiente de la historia de hoy, ¿no? Exacto, eres el invitado perfecto porque conoces perfectamente la etapa de Íñigo en el Athletic y en el fútbol vasco y además también tienes el día a día del Barça con tu relación en Gigantes. Nada, básicamente el contrato es de 3 años o 2 más 1 en función un poquito del anuncio final. Se habla de 9 millones brutos, esto todo lo avanzó Gerard Romero justamente en Gigantes, también salió en portada en Sport. Hay una cláusula de cesión en caso de que no se pueda inscribir, es decir, que si el Barça no consigue hacer los deberes, básicamente sería cedido una temporada, entiendo, para que lo consigan arreglar y consiga ser jugador del Barça. Ha aceptado ese asterisco en su contrato. Javi, ¿qué te parece? Así un poquito, vamos a hacer simplemente un poco breve su fichaje, ¿lo ves útil, no le ves sentido? Y luego repasaremos un poquito más en profundidad. Sí, lo primero, bueno, a mí me sorprende lo de que haya aceptado la cláusula esa de cesión porque al final era un jugador súper importante en el Athletic Club, que quizá no es el Athletic Club de la época de Bielsa, que llegaba a final de Europa League, aunque sí que ha llegado a finales de Copa del Rey, pero siendo arriesgarse a que el Barça no le dé certezas para fichar, ahí me ha sorprendido, pero pues sí, ya Romero avanzó que había aceptado y para el Barça pues me parece un buen fichaje, me parece un salto de calidad brutal para la rotación porque Koundé ya está afianzado en el lateral derecho, entonces los centrales suplentes eran Marcos Alonso, que es lateral izquierdo, y Eric García, que ha dejado muchísimas dudas. Por lo tanto, me parece un jugador muy próximo al nivel de Christensen. Ahora hablaremos, al nivel tan alto que ha mostrado. Hablaremos si es algo mejor, algo peor, en qué se parecen, en qué se diferencian, pero un tercer central de garantías. Antes de meternos un poquito en lo que va a significar Íñigo Martínez en clave Barça, vamos a repasar, porque como bien dice Javi, digamos que se la ha jugado con esa cláusula de cesión, es decir, ha puesto mucho de su parte para llegar al Barça. ¿Qué ha pasado, Ander, con Íñigo? Es decir, ha habido mucho ruido a relación a su salida. Por lo que hemos visto desde fuera y sin estar en el día a día del Athletic, hubo un comunicado de Íñigo con un vídeo de estos que hacen ahora, la verdad, bastante chulos. Luego el Athletic hizo un comunicado, digamos, poniendo un poquito en duda su vínculo con el Athletic. Se lanzaron en manada, entiendo, los aficionados. El club pidió respeto, pidió calma, que no hubieran insultos hacia la figura de Íñigo. Cuéntanos un poco todo, porque eso es un poco a grosso modo lo que sabemos nosotros. Es una historia que digamos que es compleja, ¿no? Porque tiene muchas partes, la información no está del todo clara porque no se termina de saber quién dice que la verdad y quién no la está diciendo. Así que yo lo que voy a hacer es poneros un poco el contexto y a partir de ahí, pues cada uno ya que haga sus interpretaciones. Íñigo Martínez es, como bien ha explicado Javi, un central que en el Athletic era incluso más allá de un buen central. O sea, era el jugador que mejor rendimiento ha ofrecido en el equipo desde prácticamente su fichaje en enero de 2018, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, extraña que a un año de que acabe su contrato, es decir, verano pasado, que no se terminase de cerrar una renovación con él. ¿Qué pasa? Que había elecciones en el Athletic, hay un cambio de presidente en verano y llega una nueva junta directiva que había, digamos, puesto bastante énfasis en que querían renovar a Íñigo, ¿no? Entonces, el hecho de que no se cerrase esa renovación empezó a generar un poquito de, digamos, inquietud en la afición. Y ahí se empieza el primer debate de todos, que es, ¿había oferta del club o no había oferta del club? ¿No? Que es el gran kit de la cuestión. Entonces, el año ha ido avanzando, la renovación no se daba y empezaban a salir las informaciones de que el Barça era pues, el que quería firmarle. De hecho, incluso se llegó a hablar
de una posible oferta del club blaugrana en el pasado mercado de fichajes de verano, ¿no? Hace un año exactamente. Y se llega pues creo que fue la semana pasada, cuando se hace oficial por parte del club que Íñigo Martínez no va a seguir en el Athletic porque no han llegado a un acuerdo para renovar, y el club especifica en su comunicado que el futbolista ha rechazado la propuesta que se le hizo por parte de la entidad, ¿no? Y ahí es cuando hay un comunicado como en respuesta, y empezamos con el pim pum, del entorno de Íñigo Martínez diciendo que es, vamos, básicamente que es mentira que hubiera una oferta por parte del club y que Íñigo en ningún momento ha recibido esa oferta de renovación. Entonces ahí hay una rueda de prensa por parte de la Junta Directiva del Athletic, que es para hacer balance de la temporada, que es el viernes pasado, en el que se hace, viernes pasado a fecha de grabación de este vídeo, que es cuando se hace básicamente un 70% de la comparecencia sobre Íñigo Martínez. Y en ella explican que la pasada junta directiva le hace una oferta, el jugador dice, me quiero esperar a las elecciones. Una vez se llevan a cabo las elecciones, el presidente, aunque no lo dice tajantemente, pero sí lo deja como implícito en sus palabras, hace suya la oferta de la anterior junta y le dice a Íñigo, la oferta sigue siendo esta. Íñigo le dice, vamos a ver, y llegado a cierto punto le dice, tengo una oferta de un club, no voy a renovar, sin decir qué club es, aunque vamos a entender que es el Fútbol Club Barcelona. Entonces ya llega un punto en el que el club, en cierto modo, da por hecho que Íñigo no quiere renovar y pues la frase con la que cerraron la comparecencia fue, queda claro quién quiso que Íñigo siguiera y queda claro quién no quiso seguir en el Athletic. Entonces así es un poco como este fango se ha ido creando y ahora pues ya que parece que Íñigo se va a ir al Barcelona, pues ha habido gente que no se lo ha tomado especialmente bien, de ahí lo que comentabas tú, David, de que la cuenta del club dijera, oye, no queremos faltas de respeto hacia el jugador, ¿no? Es un resumen así, lo más breve posible de todo este maravilloso tema. Ander, todos sabemos también que al final Íñigo Martínez es nacido en el 91 en Ondarroa, en Vizcaya, se forma ahí en un club local, en el Club Deportivo Horrera de Ondarroa, pero con 15 añitos va a la Real Sociedad, es decir, es canterano de la Real Sociedad, y digamos que tampoco salió muy bien del Club Txuri-Urdin, ¿no? Ahí se da una circunstancia, que es que Ondarroa es un pueblo vizcaíno que está, no es Guipúzcoa, pero podría serlo, porque está pegadísimo. Entonces, se dice, y creo que hay pruebas gráficos de ello, aunque esto lo digo con la boca pequeña, que Íñigo era del Athletic cuando era pequeño. ¿Qué pasa? Que acaba en la Real Sociedad, allí se convierte en una figura importante, incluso con la clasificación hace 10 años con Philippe Montanier en el banquillo, ¿no? Que llegan a Champions, y la Real que tiene unos años europeos, pues Íñigo es parte importante de eso. Y en el verano, como decía antes, en el mes de enero de 2018, se da la circunstancia de que Pep Guardiola paga la cláusula de Aymeric Laporte. Entonces, con ese dinero que ingresa a Athletic, lo primero que hace Josu Urrutia, presidente por aquel entonces de Athletic, es me voy a cruzo la A8, que es la carretera que separa Bilbao de Donosti, y pago la cláusula de Íñigo Martínez. Entonces, un jugador que tenía hemeroteca diciendo yo nunca firmaría por el Athletic, son el enemigo, yo nunca iría al enemigo, pues acaba firmando por el Athletic. Y ahí se monta un lío bien importante porque justo, creo que era poco después de cuando se hizo oficial el fichaje, el Athletic jugaba en Anoeta y le recibieron con una lluvia de billetes un poco al estilo de lo que le hizo el Athletic este año al Barça, pues algo parecido le hizo la afición de la Real Sociedad a Íñigo. Y a partir de ahí, pues justo coincidió con que el Athletic entró en estos años en los que no ha conseguido clasificarse para Europa y la Real Sociedad, por su parte, ha iniciado un proyecto que le ha llevado pues, a ser de los mejores equipos de la liga. Entonces, pues yo creo que ahí ha quedado un poco la sensación en la afición de la Real de, oye, que te has ido a los de enfrente para no acabar entrando en Europa. Y es un poco, pues, digamos, lo que le da la satisfacción al que le tenga rencor a Íñigo por la parte del aficionado de la Real. Porque yo que ya tengo unos añitos, Ander, pocos jugadores... Sí que hay muchísimos jugadores que han jugado en equipos rivales, Barça-Madrid, Betis-Sevilla, Athletic-Real Sociedad, es decir, esto es una cosa que se vive en el día a día. Quizás en el Barça-Madrid últimamente menos o con jugadores más residuales que hace muchos años, pero es difícil acabar, entre comillas, enemistado con ambas aficiones, ¿no? Yo creo que si tú coges un guionista que sea un poquito cabroncete y escribe el guión, no le sale tan bueno. Pero aquí yo diría que hay que separar, porque yo entiendo que el aficionado de la Real se enfadase con él en su momento, porque al final estás cambiando club rival por club, o sea, club por club rival, ¿no? Pero ahora entiendo un poco menos que el aficionado del Athletic se pueda enfadar con él, porque no deja de ser un jugador que tú has comprado, te ha dado unos servicios y ahora decide irse a un escalón superior, ¿no? Porque al final el Athletic es una cosa y el Barça es otra. El Barça pretende pelear por ligas, pretende pelear por, en el futuro,
la Champions League. El Athletic lo máximo que aspira es competiciones europeas y digamos que le está costando, ¿no? Entonces yo o sea, entiendo que se puedan enfadar, pero al final no deja de ser un cambio diferente. No es, si fuera la Real otra vez, pues yo ahí entiendo que te puedas enfadar, pero yo aquí lo veo más un poco de tema de cómo es el fútbol de hoy en día, que si el jugador que es bueno en mi equipo se va, es malo ya. Que no todo el mundo piensa así, pero sí que es verdad que los que piensan en ese sentido hacen más ruido que los otros. No creo que en el Barça acabe yéndose al Español, por ejemplo, para Claro, que estéis tranquilos. claro, pero además también yo creo que entendiendo la afición del Athletic Club, esto es algo que ha pasado ya a lo largo de los últimos años. Pasó con Fernando Llorente, una cosa más o menos similar también con un año antes de contrato, de que si había oferta, no había oferta, y se acabó yendo libre. Pero también puedo entender que lo de Íñigo también puede enfadar porque al final sabemos cómo es la filosofía del Athletic Club, que solo ficha jugadores de Euskal Herria y quizá que si te vaya un jugador tan importante como Íñigo Martínez, que es jugador de la selección española cuando está sano, y que al final ahora pues está Vivian que esté rompiendo, pero no llega a ese nivel evidentemente. Luego está Paredes, que al final pues puede influir el bajón competitivo que puede pegar la plantilla y que es muy difícil de recuperar independientemente de situación económica. Sí, 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 sin duda. O sea, es evidente que pierdes al mejor central que tienen. Y de hecho, el Barça, como ha dicho Javi antes, gana para mí un upgrade bastante potente en lo que es rotación. Pero yo ahí, o sea, eso que dices, Javi, tiene evidente peso, ¿eh? Y no es poco. Pero el hecho de lo que os decía creo que también influye mucho, porque al final, cuando se fueron los que se fueron mediante pago de cláusula, ahí también hubo cabreo, porque al final es jugador mío importante que decide irse en vez de quedarse conmigo, porque allí, como bien ha explicado Javi, es una filosofía muy particular, entonces entiende que el jugador tiene que tener ese sentimiento de pertenencia de un poco lo que dice Unai Simón. A mí me parece muy bien los clubes que hay que sean más potentes, pero mi ilusión es ganar algo con el Athletic, es jugar con el Athletic, es clasificar al Athletic para Europa. Pues Íñigo Martínez no tiene eso, entonces, porque al final viene de fuera. Entonces es un jugador que viene, da un servicio y se va. Y eso la gente yo creo que no lo termina de entender, como tampoco le ha costado, como mejor dicho, también le ha costado entender en otros puntos de la historia reciente del Athletic. Entonces yo entiendo los enfados por esa parte, ¿no? Insisto, manteniendo que la parte que ha explicado Javi tiene un peso también importante. Si queréis nos metemos un poquito en clave Barça, ya hemos dejado alguna pincelada, es imposible no hacerlo porque el vídeo te lleva a ello. Contadme un poquito vuestras sensaciones, Javi. Una de las opciones que se habla es de por ejemplo, recuperar el 3-4-3 que Xavi usaba en el Al-Sadd, es decir, con dos extremos puros, no este híbrido que hace ahora con el 4-4-2, con el cuadrado este que se ha hecho muy famoso esta temporada. ¿Crees que puede ser una opción interesante, ser una alternativa interesante, ya que tienes un central zurdo, cosa que antes no tenías? A ver, yo creo que teniendo en cuenta los jugadores que hay en plantilla, pues sí que me podría llegar a cuadrar entendiendo a Valde como el jugador que hace de extremo y a Rafinha en cuanto a extremo derecho, porque es un jugador de dentro de los que hay de banda derecha, que es el que más sacrificio defensivo tiene, que más coberturas ha hecho a Koundé en ocasiones a lo largo sobre todo esta segunda vuelta. Y centrales, pues Koundé volvería a una posición de central, que es en la que se siente más cómodo. Se supone que Araujo sería el central del medio y por izquierda tendrías o a Christensen o a Íñigo Martínez. Y además, pues medio solucionas el problema que ahora el Barça está jugando con 4 centrocampistas. Se te va Busquets, la situación económica es complicada, por lo tanto que al final necesitarías menos jugadores por dentro y también podrías aprovechar el overbooking que tienes con extremos. Ahí me podría llegar a cuadrar, pero yo creo que Xavi encontró más o menos su idea de juego con los 4 centrocampistas desde la Supercopa de España y me parecería muy raro que rompiese con todo eso, que también le ha ido, tanto en cuanto a solidez defensiva, a nivel creativo por dentro, sobre todo cuando Pedri está sano, y en ataque con Ousmane Dembélé, que en el momento en el que estuvo sano, pues fue un jugador súper determinante, y Lewandowski, que puede estar mejor o peor, pero al final, pues con Dembélé se entendía bien, marca goles esté bien o mal, por lo tanto es un equipo que funcionaba demasiado bien. Yo creo que Xavi optará por fichar las piezas necesarias para conseguir, tanto en fondo de banquillo como en el 11 titular, si es posible, elevar el techo competitivo, pero sin modificar la idea de juego. ¿Lo ves un poco así, Ander? Es decir, ¿lo ves más como una opción de rotación que decías anteriormente o como una posibilidad a tener en cuenta en el mercado de fichajes a la hora de que llegue una gran oferta por Koundé o Christensen? Dices, bueno, yo tengo a Íñigo Martínez que me ha llegado gratis, que es una garantía, tengo una opción para poder canjear piezas, como así decirlo, dada la situación económica del Barça, de bueno, yo me aseguro a Íñigo y luego si puedo vender o no un central o si él
entiendo que tú lo conocerás mejor que nosotros, sí que viene aceptando ese rol de no ser titular indiscutible, cosa que creo que ha cambiado en su carrera, porque al final en Atlético Real Sociedad ya no es que fuera titular, sino que creo que era uno de los líderes de esos dos clubes, pasa a ser un poco otro rol. Posiblemente sí que siga siendo líder del vestuario, porque seguro que se hace con ello, pero tiene otra importancia, ¿no? Yo aquí mi opinión vamos a decir, la sostengo sobre dos bases, ¿no? La primera es que entiendo que el Barça, cuando ha tenido que cambiar una de las piezas del once titularísimo, han entrado jugadores que no han sido capaces de replicar exactamente lo que hacían los anteriores, es decir, centrándonos en la defensa, esa capacidad de defender a campo abierto, de ir hacia adelante con esas persecuciones tan agresivas, de cuando recuperas el balón, poner en ventaja a un compañero al momento, como es el gol que meten ante el Getafe en el Camp Nou, ¿no? Que es Christensen el que roba y pone a correr. Entonces, creo que con Íñigo, por esa parte ganas, porque es un jugador que es capaz de hacer todo eso, que tiene las condiciones para hacer todo eso. Y luego, que yo tengo un interrogante que es Christensen, porque evidentemente tú coges la temporada actual, bueno, que acaba de terminar, y no hay ninguna duda de que Christensen ha rendido muy por encima de Íñigo Martínez. Ahora, yo tengo dudas de que Christensen sea capaz de replicar ese nivel concreto durante varias temporadas seguidas, porque no lo ha hecho antes en su carrera, ¿no? Creo que el boom inicial puede estar muy bien, pero a ver si es capaz de mantenerlo. Y ahí es donde yo creo que cuando se iguale todo, Íñigo a su mejor nivel puede competirle a Christensen, no superarle, pero sí competirle, ¿no? Que eso que quede claro. Entonces yo enfoco la opinión por ahí. Una vez dicho esto, para mí al Barça le sienta muy bien esa estructura, vamos a llamarla dinámica, ¿no? De empezar con una disposición de las piezas que acaba siendo ese 3-4-3 o 3, un cuadrado y luego ya un punta y el resto nos vamos apañando. Creo que le sienta bien, pero, y va a sonar raro siendo el Barça el mejor equipo defensivo de la liga, yo creo que el mayor problema que tiene este equipo de Xavi es el equilibrio. Varios goles que le han metido en partidos importantes vienen derivados de falta de equilibrio, especialmente en noches europeas. Para que no me puedan sacarlo de las lesiones en Europa, me voy a ir al partido de vuelta de Copa. No sé si cuál de los goles es que mete el Madrid, es una recuperación en el lado derecho del ataque del Madrid, que está todo el centro del campo del Barça volcado en esa zona, y una vez llevan el balón al otro lado, no hay nadie para hacer. El equipo no está equilibrado, el equipo no está ordenado de tal manera que puedas controlar esa situación, ¿no? Entonces creo que igual andar modificando las piezas porque lo que pretendes es explotar más los extremos, o yo creo que ahí estamos equivocándonos, porque al Barça lo que le da equilibrio es estar bien con el balón. Si tú con el balón consigues tener una construcción correcta, estás mejor posicionado, por lo tanto previenes mejor la pérdida, por lo tanto no te pueden coger tan fácil en una transición. Y creo que el papel de Íñigo en esa estructura de lo que he dicho, 3 con el cuadrado, un poco haciendo lo que hace Christensen, le puede venir bien al Barça. Si te da opción de modificar hacia otras estructuras, pues pudiera ser en función de lo que apliques por delante. Si tú encuentras una figura que te ayude a conseguir ese equilibrio por delante, pues podríamos hablar de un 4-3-3 si queréis, o de estructuras diferentes, pero siempre con esa pieza que le ayude a dar equilibrio al Barça. Entonces, por resumir, vuelvo un poco a la idea inicial. Yo creo que lo que consigue el Barça con Íñigo es un elemento que es capaz de hacer lo mismo que están haciendo los que son titulares. Por lo tanto, cuando yo salgo con él, no me baja el nivel, me lo sube. A nivel de lo que estás comentando, ¿ves a Íñigo Martínez casando con cualquiera de los centrales o ves que con alguno puede ser incompatible? Es decir, me refiero si forma pareja con el propio Christensen, con Araujo, con Koundé. Mira, Íñigo tiene una cosa muy buena, que es, esto es un intangible, que es que su compañero se hace mejor. Te pongo el ejemplo de Yeray Álvarez. Yeray Álvarez, coged ejemplos de cuando era en los primeros años que jugaba con Íñigo a la última temporada, que ha sido de los mejores centrales de la liga. El que juega con Íñigo sube el nivel. Dani Vivian también le ha pasado. Dani Vivian arranca jugando muy bien, pero porque principalmente comparte posición con Íñigo. Entonces, lejos de ser incompatible con los compañeros, Íñigo lo que hace es les eleva el escalón competitivo, porque tiene ese carácter, esa competitividad, esa mentalidad ganadora que le definió Marcelino García Toral el año pasado. Entonces yo creo que es un jugador que encaja muy bien con cualquiera que le pongas al lado. Y te voy un paso más allá. Ahora mismo hay herramientas, como es el famoso Big Data, que tienen, por ejemplo, los algoritmos de similitud, que es en función de unas métricas, tú puedes sacar jugadores similares en lo estadístico, ¿no? Perfiles similares. Pues tú comparas a Íñigo Martínez con Christensen y te sale un 80 y pico % de compatibilidad. Eso te quiere decir que es un jugador similar, por lo tanto, compatible con él, ¿no? Entonces yo creo que Íñigo se puede, digamos, compenetrar bien, porque es un central que, si por ejemplo Araujo es más un corrector, por definirlo muy concretamente, ¿no? Ese jugador que es capaz de, a través de su físico, solucionar situaciones. Christensen es más digamos, un jugador
que puede defender hacia adelante, pero también es bueno, o sea, más completo, ¿no? No una cosa específica. Y luego Íñigo es que hace muy bien muchas cosas. Defiende bien a campo abierto, defiende bien el área, tiene buena salida de balón, no es superior a lo que entendemos como un central top. Por ejemplo, salida de balón no es de los mejores del mundo, pero sí que es uno que en el nivel Barça puede hacerlo bien. Por poner un ejemplo muy concreto. Entonces, siendo breve de nuevo, yo respondiendo a tu pregunta, creo que Íñigo Martínez puede ser tranquilamente pareja, o incluso los tres que hablábamos, con cualquiera de los perfiles que tiene el Barça en su plantilla de centrales, con la duda quizás de Marcos Alonso. Y ahí tengo un interrogante porque es que a Marcos Alonso yo de central zurdo no le termino de ver. Posiblemente el que nos esté viendo, escuchando, tenga las dudas como Marcos Alonso como pareja de cualquier central del Barça. También te digo como para quitarle esa presión a Íñigo. También quería comentarte, uno de los hándicaps es la edad, ¿no? 32 años y el rol que tiene en Athletic y Real. Antes te lo he dejado caer un poco, pero que venga como teórico suplente, ¿crees que se va a adaptar a ese rol? Es decir, vemos jugadores que no se adaptan a un rol fuera de su club de base o de su zona de confort. Íñigo realmente sale, quizás de la Real al Athletic sí que hizo un cambio, era un jugador que se gastaron muchísimo dinero en el Athletic, con todo lo que propiciaba irse al equipo rival, sí que es un cambio, pero al final, entre comillas, iba con su rol de titular, iba con su rol de líder, creo que esto fue una realidad desde su llegada, pero en el Barça cambia mucho hacia dónde va y en qué manera va, ¿no? Cuéntame si tú crees que en ese sentido se puede adaptar o tienes ciertas dudas. Te vuelvo a lo de antes. Es un jugador con mentalidad ganadora. Y yo entiendo que la mentalidad ganadora, por cómo la enfoca Íñigo y por cómo hablan de Íñigo los que le conocen, es de que el colectivo es lo primero. O sea, a mí que luego todo puede pasar, pero a mí me extrañaría ver un Íñigo que es el no juego, pues me enfado y no respiro, ¿no? Entonces creo que en ese sentido puede ser positivo para el grupo porque al final partimos todos de la base, yo incluido, de que Íñigo Martínez va a jugar, vamos a decir, poco, que no va a ser importante. Yo creo que va a jugar más de lo que muchos nos podemos pensar, y repito que me incluyo a mí mismo en esa valoración. Entonces, no creo que Íñigo vaya a ser un problema en ese aspecto, aunque se acabe dando que juegue poco. Creo que es un jugador que tiene una mentalidad que lo que hace es sumar al colectivo, en ningún momento restar. Y de hecho, lo tenéis para que veáis un poco cómo es él. Eurocopa de 2020, que acabó siendo en 2021, Íñigo Martínez era central titular de España, venía de jugar un tramo final muy malo con el Athletic porque estaba con unos problemas mentales, no mentales, o sea, en el sentido de no sé si era depresión o algo parecido a una depresión, y él mismo cogió y dijo, oye, yo no voy a la Eurocopa porque lo que tengo que hacer es recuperarme para poder jugar yo bien y que mi equipo salga beneficiado también, aunque eso no lo dijo, pero es que quedaba implícito en el mensaje. Y ahí puedes ver un poco que es un tío que está sacrificando su única oportunidad de jugar un torneo de selecciones porque él no se ve capaz de dar el nivel. Pues ahí te está diciendo un poco qué tipo de persona es, ¿no? Pues yo creo que con esto último que te acabo de decir, con este ejemplo, respondemos bien a la pregunta que planteas, y la persona que vea esto, el culé que vea esto, pues lo tiene ahí como una referencia de lo que puede hacer Íñigo cuando no juegue en el Barça. Javier, ¿qué te ha parecido un poco todo lo que nos explica Ander a nivel de rol, a nivel de encaje táctico? ¿Ves un fichaje que sí que tiene cierto sentido? Sí, a ver, yo creo que el sentido se ve a simple vista. Es un jugador, pues como ha dicho Ander, que le va bastante, mejora bastante lo que había en el Barça, más allá quizá de la pareja titular. Yo también coincido con las dudas de Christensen porque su temporada cuando ganó la Champions con el Chelsea fue buenísima, pero su última temporada en el Chelsea bajó bastante el rendimiento, fue mucho más blandito, menos fiable. Y eso es algo que igual en el Barça ya hemos vivido con Lenglet, un bajón de nivel de una temporada a otra, y Christensen quizá todavía no tenemos la garantía. Por lo tanto, te aseguras que si Christensen mantiene este nivel puede ser un Íñigo Martínez un muy buen tercer central, probablemente si vemos todas las plantillas de la liga sea el mejor tercer central que hay en la liga. Sí, quizá en el Madrid habría que pensar, pero yo creo que sí. Y si Christensen baja el nivel, tienes un central de garantías que te puede jugar quizá no los 38 partidos, pero mínimo 30, 25 como titular sin ningún problema en liga, manteniendo el nivel que ha mostrado el Barça en defensa, y que tiene esa mentalidad ganadora, que quizá el Barça es lo que le falta en algunas ocasiones en los momentos importantes de partidos europeos, que el equipo cuando encaja un gol se viene abajo muy rápido, y quizá Íñigo Martínez puede ayudar a que eso no ocurra. Y el encaje, como ha dicho Ander, pues es que es buenísimo. Por lo tanto, y además a coste cero, sabiendo cómo está el Barça económicamente, pues es un fichajazo.
Ujú. Como bien decía Ander, que él creía que iba a tener más participación finalmente de la que podemos pensar a priori. Por ejemplo, esta misma temporada vemos como Christensen realmente ha jugado 23 partidos de liga y Araujo 22. Hubo un tramo en el Barça, recordemos en fase de grupos, que se lesionaron los tres prácticamente, que fue un drama. Aun estando Íñigo en aquel momento, nos hubiera ayudado muchísimo, pero el drama fue de una magnitud increíble. No sé si esta temporada va a ser igual en clave lesiones, veremos, esperemos que no, pero los hechos son que Araujo cada temporada tiene lesiones recurrentes. Christensen veremos, pero es lo que decís. Dejemos un poquito el entrecomillado de a lo mejor un jugador frágil / vulnerable en ciertas ocasiones, que a veces se cae, y esto nos ha pasado repetidamente esta temporada, sobre todo en momentos claves, que Íñigo quizá no tiene una participación tan alta como últimos años en el Atlético, en la Real Sociedad, pero tiene participación en momentos claves, que quizás es lo que viene a buscar, ser importante en momentos en los que no ha podido participar en sus dos últimos equipos. Pero te quería comentar, 32 años, estamos hablando de las lesiones de Christensen o Araujo, y las dudas que nos pueden surgir ¿y estará disponible Íñigo? Porque su última temporada en el Athletic, digamos que en clave lesiones ha sido bastante complicada, ¿no, Ander? Es que tienes toda la razón, pero quiero decir, eso es así si nuestra última, digamos, nuestros ojos ven la última temporada. Si tú abres un poco la mira y ves todo lo que ha estado en el Athletic, no ha jugado los 38 partidos ningún año, eso es así, pero sí que ha estado siempre con una tasa de disponibilidad bastante alta. ¿Esto qué te quiere decir? Que no es de cristal. ¿Que tiene lesiones, pero no es de cristal. Y también hay que entender que es un poco lo que viene a ser Araujo en el Barça. ¿En qué sentido? En el sentido de que era el central indiscutible del Athletic. Es decir, cuando tú hacías las alineaciones del Athletic era centrales, Íñigo Martínez y quién. No era, a ver quién pongo, no, Íñigo Martínez y quién. Entonces, ese peso, esa exigencia de ser el que está siempre ahí jugando y jugando y jugando y acumulando minutos, pues también te puede llevar a que te lesiones, ¿no? Como le puede pasar, por ejemplo, a Araujo en el Barça o a Christensen este año. Entonces, jugador de cristal, jugador que vaya a estar disponible poco tiempo, no, yo creo que es un jugador que viene demostrando que sí que tiene una tasa de disponibilidad alta. Este año se ha dado la circunstancia de que, como bien has dicho, David, ha estado mucho tiempo lesionado. La gente pensaba que era pues un poco que se estaba tirando del barco porque como acababa contrato y se quería ir al Barça, pues no estaba poniendo de su parte. Demostrado ha quedado con esa noticia que dio Gigantes de que no era así, porque es un futbolista que si algo destacan todos los que le han tenido a su lado, es que es un profesional como la copa de un pino y un competidor nato. Entonces, ahí, de nuevo, pues el culé yo creo que puede estar tranquilo en el sentido de que Íñigo Martínez no va a estar constantemente lesionado, por lo menos con la información que tenemos hasta el momento. Igual ahora resulta que sí que coincide con que toda la etapa que está en el Barça se la pasa lesionado, pero como a día de hoy lo que tenemos para valorar es lo que ha habido hasta ahora, lo que ha habido hasta ahora es que en la Real su tasa de disponibilidad ha sido considerable y en el Athletic más de lo mismo. La información que ha dado Gigantes la ha explicado Carlos Monfort, básicamente. Tenía una lesión, un problema en el gemelo, le han hecho un alargamiento del gemelo, que en 3-4 días podrá volver a pisar, y que en principio será 2 semanas bajas, es decir, que en principio, digamos que la pretemporada y todo estará disponible para el Barça, que eso realmente, viniendo de fichaje de primera temporada, es muy importante hacer la pretemporada con el equipo, y menos sin tener el rol aún de titular indiscutible. Quizás teniendo una pretemporada al uso puede poner en complicaciones a ciertos compañeros en ese tramo de inicio de liga, que suele ser un poco complicado. Y perdona que te corte, David, pero por dar un añadido más. Este tramo final de temporada ha estado lesionado, ha coincidido con mucha lesión en la pareja, en lo que es el puesto de central en el Athletic, pues volviendo un poco a lo que decíamos antes, para que veáis cómo es, él quería forzar para jugar, lo que pasa es que le decían, hey, no, porque no estás, va a ser una tontería, pero él, el gesto de quiero forzar lo estaba haciendo. ¿Por qué? Por ayudar al equipo, ¿no? Volvemos otra vez a esa mentalidad que tiene de competidor, de ganador, mentalidad positiva, sana en este sentido, ¿no? De nuevo, para dar un añadido más, un input más de cómo es Íñigo Martínez en esto de aquí, en la cabeza, que es, yo creo, uno de los aspectos fundamentales en los futbolistas que van a jugar o que pretenden jugar en equipos como es, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona. Muy bien, pues Javi, hemos hecho un buen repaso de lo que es Íñigo Martínez. No sé si te queda algo más que apuntar. No, yo creo que ha quedado bastante claro. Hemos hecho un análisis tanto de su etapa en el Athletic, de cómo fue su salida en la Real y de situaciones contractuales con el Barça, además de su posible encaje, de si va a ser titular, si va a ser suplente, cuál será su encaje. Y yo creo que Andrés ha explicado todo muy bien, así que yo creo que los culés que nos están viendo van a tener claro cómo es Íñigo Martínez como futbolista y qué rol podría tener de cara a la próxima temporada.
Ander, para ir cerrando, en el Estadi tenemos gente un poco peculiar dentro del mismo proyecto. Hay un compañero nuestro que se llama Diego Basadre, que quizá no lo conoces, pero es un mito en Twitter Barça, que te recomiendo seguir si no lo conoces. Y cuando se hizo el fichaje de Íñigo Martínez por la Real Sociedad, esto, claro, movilizó a grandes ilustres seguidores churiurdins como Mikel Erenchun, que hizo este tuit que estaba muy triste y muy dolido con la Real Sociedad, y nuestro querido DBJ le respondió: hoy podrás beber y lamentar que ya no volverá. Es decir, Diego es un fenómeno, creo que uno de los tweets más infravalorados que yo he visto en los últimos años, la verdad. La verdad que no está nada mal tirada, ¿eh? Pues nada, con esta última broma cerramos. Javi, un placer tenerte por aquí. Un placer y con ganas de ya que se vayan haciendo más fichajes para volver aquí al estadio a analizarlos. Ander, eras el invitado perfecto para este vídeo, Athletic y Barça, pero igualmente te volveremos a atracar en el futuro sin la necesidad de que esté el Athletic como ancla. Ya te atracaremos para alguna cosita más del Barça. Muchas gracias. Gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Adiós.